Aquí en Con Dos de Azúcar con alguien que entiende mucho de la psicología deportiva y sobre todo en un momento donde aquí en el fútbol argentino tuvimos casos recientes de jugadores que empiezan a no sé si encender las alarmas, pero que de algún modo empiezan a visibilizar las dificultades que tienen para encontrar su mejor rendimiento, pero también su mejor sensación fuera de la cancha, que por ahí no les basta con integrar un plantel de fútbol profesional y ante la menor adversidad dejan mensajes que inquietan y que pueden llevar a que muchos le den ayuda o se acerquen para por lo menos preguntarle qué es lo que está pasando. Y en realidad también queremos charlar con él porque en el fútbol de hoy en día las presiones llevan a que no todos los jugadores cumplan las expectativas, no todos disfruten de ser jugador de fútbol y en muchos de ellos, cuando culminan su carrera, deciden no saber nada con el fútbol por todas las presiones que tienen a lo largo de la misma. Del otro lado del océano, sí, en el continente europeo, más precisamente en la capital española, en Madrid, está Adrián Quevedo, quien es psicólogo deportivo de esa ciudad. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para tú, allí en Madrid. Germán Testa te saluda, también Nicolás Intrubini y Radio Martel, aquí quienes hacemos el programa Con Dos de Azúcar de Radio Capital de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo te va? Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Bien, perfecto, Adrián, perfecto. Bueno. Fenomenal. Bueno, pues oye, lo primero, daros las gracias por la invitación, que es un gustazo estar aquí compartiendo en la distancia. Así que yo encantado de colaborar. No, las gracias te las damos nosotros porque además nos podés aportar una mirada desde un fútbol que hoy es epicentro, más allá que el fútbol argentino lo es por ser campeón del mundo, pero España tiene hoy quizás la mejor liga o la segunda mejor liga, está en discusión y eso es cuestión de gustos en lo que es el fútbol mundial. Y hay mucha presión en el futbolista de cualquier equipo, ya sea del Barcelona, del Real Madrid, del Atleti, de cualquier otro equipo de la Liga Española, como el Girona, como el Almería, el Getafe, por citar algunos ejemplos. Y digo, casos de jugadores que están sufriendo o atraviesan cuadros de depresión debe haber por doquier también allí en España, ¿no? Como lo hay aquí en el fútbol argentino. ¿Es una cuestión del fútbol mundial o del fútbol global en sí? Bueno, pues a ver, sí, efectivamente, chicos, aquí en España cada vez nos encontramos más casos de salud mental en el tema del deporte, bien sea pues desde depresión, gestión del estrés, ansiedad o incluso en muchos deportes donde es importante el peso, nos encontramos trastornos de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo primero de todo, que el deporte y sobre todo el fútbol es un deporte que se ha empezado a profesionalizar ya desde la adolescencia. Entonces tenemos chavales y chavalas que desde los 12, 13 años ya empiezan con contratos, a tener una presión, empezar a rendir y evidentemente con esa edad no se está preparado ni se tienen las habilidades psicológicas suficientes como para gestionar ese nivel de presión. Entonces, pues esto, que es la base... Sí. No, te escuchábamos atentamente, Adrián. Vale. Entonces, esto sería un poco la base. Luego, lo siguiente que nos encontramos es, pues en las canteras formativas de muchos equipos, que no se tiene en cuenta este aspecto psicológico-mental y solo se enfoca en el rendimiento. Entonces, claro, tenemos gente que crece a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, pero no crece a nivel psicológico. Claro. Y al final es el factor psicológico el que ayuda al que todos vayan en la misma dirección. Pues eso, más las presiones. Luego lo que decimos, ya el tema de los contratos, claro, pues todo eso lo empezamos a sumar, más que luego, aparte de deportistas, antes son personas y tienen pues sus problemas personales, sus dificultades. A eso le sumamos que no hay acompañamiento o que, bueno, cada vez se está empezando a visibilizar un poquito más la salud mental en el deporte. Pues tenemos deportistas con unos niveles de presión súper altos y sin herramientas para poder gestionarlo. Adrián, vos sabés que me sorprende esto que vos mencionás, cuando hablas de las canteras, se traduce aquí en la Argentina las divisiones juveniles, divisiones inferiores,
A mí me llama la atención que en España ya a los 12 años haya chavales o niños o niñas, como decís también allí en España, que ya tienen un vínculo profesional. Se han acelerado un montón de cuestiones en el fútbol, pero no se le dio la importancia y la atención que merecía la psicología deportiva dentro de las instituciones. ¿Crees que hay que hacer un cambio profundo y debería ser una condición sine qua non que toda institución tenga un cuerpo, así como tiene un cuerpo técnico, un cuerpo médico, tenga un cuerpo de psicólogos deportivos que trabajen con los chicos y chicas de 12 años en adelante por lo menos? Totalmente. O sea, si estamos hablando de deporte de alto rendimiento y alta competición, 100% que es necesario, porque es uno de los pilares básicos del rendimiento. Al final tenemos al nutricionista que trabaja la parte de alimentación, el entrenador, preparador físico, fisio, médicos que trabajan la parte física, la parte táctica. Nos estamos dejando un pilar muy importante, que en este caso, por los que lo trabajamos, somos los psicólogos y las psicólogas del deporte, que cada vez vamos estando más incluidos. Lo que pasa que es verdad que en el mundo del deporte siempre ha habido como mucho tabú hacia la salud mental. Se ha entendido mucho esto de no estoy loco, no necesito ir al psicólogo, cuando realmente aquí estamos hablando de bienestar primero, para que luego, una vez que tenemos el bienestar, se pueda dar el rendimiento deportivo, que al final es una cosa que muchas veces no se entiende aún. Sin bienestar de la persona primero no puede haber rendimiento deportivo. Entonces, esa es la parcela que nosotros tenemos que trabajar con los jugadores, con las jugadoras, con los entrenadores, con las entrenadoras, con las directivas de los clubes, porque no podemos olvidarnos que estamos tratando con personas, no son meros números que suman a un equipo, a una institución y aportan trofeos y goles. No, estamos hablando de personas, y es importante que para que, lo que decimos, pueda haber rendimiento deportivo, tengamos en cuenta el aspecto psicológico, más porque es que es algo normal que toda persona va a vivir a lo largo de toda su vida, el tener alguna dificultad psicológica en algún momento. Y en el deporte, que encontramos situaciones de presión, es que vamos a vivir con eso. Entonces, es súper importante desde pequeñitos empezar a aprender herramientas, recursos que nos permitan ir integrando todo lo que vamos a vivir a lo largo de la carrera deportiva. ¿Cómo andás, Adrián? Acá te saluda Rodrigo Martel. Te quería decir que justamente, como vos bien decías, es llevarlos de a poquito para después, cuando lleguen a primera, incluso que no se los coma el gran ambiente y todo lo que está alrededor del fútbol, ¿no? Porque empieza a ser mucho más, cuando uno pasa a ser profesional, es algo absolutamente diferente. Hace poco se retiró Bojan Kirkic, allá en España, y él decía que una de las cosas que a él le comió la cabeza es que le decían que era el nuevo Messi, que era algo que él no estaba preparado, y la verdad que en el rendimiento lo mostraba, pero nunca estuvo preparado y nunca se pudo sacar ese rótulo de la cabeza mientras estuvo en el Barcelona e incluso después cuando se fue. Totalmente. Y además, bueno, Rodri, buenas tardes. Fíjate, es muy curioso que me digas lo de Bojan Kirkic, porque hoy en una sesión con un deportista hemos estado hablando sobre un podcast que tiene él, que hace con una persona que cuenta un poco toda esta historia. Claro, efectivamente, en la historia de Bojan lo que vemos es una proyección de las expectativas súper grandes del entorno, ¿no? Y al final, evidentemente, pues si se ve que hay proyección, el entorno va a apoyar, pero claro, todo eso hay que gestionarlo, toda esa presión. Te están comparando con el número 1 en el mundo. Claro, tú quieres dar la talla, pero evidentemente no puedes jugar igual que Messi, porque cada jugador tiene un estilo diferente y unas cualidades y unas habilidades. Ves que no llegas, te frustras, te preguntas qué pasa, te empiezas a cuestionar que si ya no valgo para esto. Y si, claro, ahí no hay un apoyo o una forma de gestionar este proceso, pues nos vamos cuesta abajo y sin frenos hasta plantearnos igual si valgo para esto del fútbol. Adrián, ¿cómo te va? Nicolás Intruvini te saluda ahora. ¿Por qué se habla de psicología solamente cuando llegan a casos extremos? Acá tuvimos el caso de un jugador de San Lorenzo, de Almagro, que tuiteó, que subió una foto en sus redes sociales, en blanco y negro, con una frase muy fuerte. Hace unos años se suicidó un jugador de Godoy Cruz, hace muchísimos años atrás, 20 años, otro futbolista de San Lorenzo, y en esos casos puntuales es cuando se empieza a dialogar sobre el acompañamiento psicológico a los jugadores, en este caso jugadores de fútbol. Pero ¿por qué al deportista de alto rendimiento se le empieza a hablar justamente de la psicología, o se trata en los medios de comunicación, cuando pasan cosas graves y no en todo momento?
Ujú. Pues a ver, uno de los factores precisamente que hablábamos antes puede ser el tabú que aún queda remanente en el área deportiva, porque es verdad que aún mucha gente, lo que os decía, tiene o relaciona todo esto de la psicología del deporte con estoy loco, me pasa algo, estoy mal, y no tiene nada que ver. Es decir, estos son cosas, como decía antes, que nos suceden y que vamos a tener que gestionar, no pasa nada. Ahora bien, que a lo mejor aún no está tan incorporado, pues sí, que nos queda trabajo por seguir haciendo, totalmente. La cosa es que también, pues lo que decimos, si ya desde arriba de la institución, que son quienes generan las normas, la estructura, etcétera, no tienen en cuenta este aspecto, pues al final es lo que decíamos, tenemos chavales que les empezamos a meter mucha presión desde pequeñitos, sin herramientas para gestionar todo eso que les viene, y eso les va a ir generando carencias que, lo que decíamos, llegamos a lo mejor a los 18, en un momento que pueden dar un salto profesional y no pueden, o incluso, pues yo también he tenido historias de chavales que han dejado el deporte directamente, y la verdad es una pena, ¿no? Pues yo supongo que también, chicos, vosotros practicaréis deporte, pero algo que nos aporta tanto bienestar, felicidad, conocer gente, experiencias, que se tornen algo así por falta de formación. Cuando lo que decimos, en vez de centrarnos solo en intervenir cuando hay un problema, vamos a trabajar la prevención, el hacer cosas antes y trabajar recursos antes para que luego evitar que aparezcan esos futuros problemas. Comentabas hace un rato que hay chicos, chicas que desde los 12 años ya firman contrato. ¿Vos creés que más o menos desde esa edad ya habría que hablarles de psicología? Sí, totalmente. Vamos, yo os lo digo, chicos, yo trabajo con gente de 12, 13 años también, con algunos jovencitos, y en mi equipo tenemos también a gente muy joven, y es que es necesario, porque al final, evidentemente, hay que adaptarlo. O sea, no podemos hablarle igual a una persona de 18, 20 o 25 que a una persona de 12 años. Entonces, sería cuestión de adaptarlo e ir enseñándoles las herramientas que ellos puedan ir integrando con la capacidad que tienen y con el nivel de presión que tienen. A medida que vayan creciendo y avanzando en su carrera deportiva, iremos incorporando herramientas de, digamos, un tinte más avanzado y que ya sean en la línea de las capacidades que tengan para que puedan seguir soportando la presión. ¿Y vos ves que por ahí en los más chicos se adaptan más rápido a estos cambios que en personas más adultas? No sé si se entiende. Depende. Sí, depende. Pues también, fijaros, los adultos muchas veces tienen, no todos evidentemente, pero mayor capacidad para comprender o tener conciencia que hay un problema. Entonces, si tú tienes conciencia de que hay un problema, es más fácil ponerte en marcha o ponerte a buscar soluciones. Si eres un niño que a lo mejor aún no tiene la capacidad para tomar conciencia de que tiene un problema y simplemente pues es porque mi padre o mi madre me ha llevado ahí, pues igual ahí hay que ver una forma de poder entrar a trabajar con ese niño o con esa niña de forma indirecta a través de, pues vamos a poner, a través del deporte, y luego ya ir trabajando pues todas estas habilidades psicológicas que influyen en el rendimiento. Y te quería consultar sobre el tema de los clubes. ¿Vos ves a los clubes un poco más dispuestos a traer justamente la parte de la psicología, tanto en los chicos como en la parte profesional? Porque cuando se habla muchas veces de psicología también se habla de la motivación, de lo que se hace para absorber presión y demás, pero nunca de estas cuestiones, y por ahí quien también lo están haciendo un poco más visible, no sé lo que ves vos, son los jugadores muchas veces en algunas entrevistas. Totalmente. Y efectivamente, a ver, los clubes cada vez van incluyendo esto más, sobre todo desde las escuelas base, lo que decíamos antes, en el campo más formativo. Es verdad que evidentemente luego la realidad muchas veces es que los clubes tienen un presupuesto limitado y evidentemente tener pues todo el paquete completo de servicios pues cuesta un dinero. Entonces, pues bueno, se trata también de que los clubes puedan encontrar o destinar partidas económicas y tener en cuenta el área psicológica como una de las prioridades, sin quitarle importancia con respecto al trabajo físico, técnico, táctico, sino que pase a formar un pilar más. Adrián, antes de cerrar y agradeciéndote el diálogo, tengo toda la sensación de que el fútbol chocó con un iceberg en el sentido psicológico, digo, del aspecto que prácticamente hizo que
no sé si se lo dejara de lado o si se lo ninguneara, y creo que eso es el impacto mayor que provocó, es que aparezcan un montón de casos en todos los ámbitos deportivos, no solamente del fútbol, pero sí hacemos hincapié en esta disciplina, pero también aparecieron en otras disciplinas deportivas. Digo, ¿crees que fue un poco así, que se lo dejó de lado, se lo ninguneó al aspecto psicológico en las instituciones y por eso no hay herramientas o no saben cómo reaccionar quienes manejan los destinos de esas instituciones y el fútbol en general? Pues sí, y porque también, claro, aquí influyen varios factores. Fijaros que todo esto que estamos hablando de tener en cuenta el aspecto psicológico se ha empezado a tener más en cuenta o a dar más importancia cuando hemos empezado a hacer ciencias sobre ello, ¿no? Ya la gente está más segura. Claro, si tenemos en cuenta las circunstancias históricas, sociales y culturales en los que las generaciones de entrenadoras y entrenadoras pues de hace 20 o 30 años se formaron, en ese momento no te hablaban de nada de la psicología deportiva, te decían el típico lema de no pain, no gain, entrena a muerte y ya está. Entonces, claro, si luego esas personas son las que llevan las instituciones y ya de por sí ellos no lo tenían incorporado en su formación deportiva, a menos que sean personas abiertas a todo este tipo de situaciones y de áreas que lo puedan incluir, que cada vez hay más gente, pues precisamente eso puede ser también uno de los factores por los cuales no se tiene tan en cuenta. Pero vamos, como ya también en el mundo deportivo cada vez pues bueno, pues se hace renovación de generaciones y todo, y ya cada vez pues más gente habla de esto, lo que decís, se visibilizan los casos, se normaliza. Luego además también, por ejemplo, en el fútbol, por lo menos en la parte masculina, ¿no?, que ahí tenemos una educación de género que nos ha condicionado mucho a los hombres, a que está prohibido expresar emociones, prohibido expresar desagrado, no puedo mostrarme vulnerable, y al final, claro, pues todo eso se va haciendo un poco una pelota de nieve hasta que de repente explota y nos encontramos eso, con chavales que dejan el fútbol, personas que se suicidan también porque no pueden con su carrera deportiva, personas que dejan la carrera deportiva porque te dicen que no pueden con la presión. Y es lo que os decía, yo soy un apasionado del deporte, vamos, el 70% de mi vida es deporte, y la verdad que es una pena escuchar esas situaciones. Entonces vamos a tratar de que no se produzcan. Adrián, muchas gracias por bueno, atendernos desde Madrid. ¿Dónde te encuentran hoy trabajando aquellos que quieran hacer alguna consulta? Pues muchas gracias, chicos. Pues mirar, yo me encuentro en Madrid y tengo un despacho tanto en Las Rozas como en Madrid Centro. Bien. Y luego aparte trabajo de forma online. Bien, bueno, seguramente a través de las redes sociales, que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, aquellos que quieran y aquellas que quieran hacerte algún tipo de consulta lo podrán hacer, porque ha sido muy interesante lo que nos has dicho y tu mirada con respecto a la psicología en el deporte y sobre todo en el fútbol. Te mandamos un gran abrazo aquí a la distancia de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, chicos. Pues un placer compartir con vosotros y nada, nos vemos para otra ocasión. Seguramente. Bien, buen día. Hasta luego. Adrián Quevedo, psicólogo deportivo desde